Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Legal Insight. Hoy tengo el gusto inmenso de hablar con Pablo Pirovano, socio de la firma PASBA, firma especializada en derecho laboral, societario, arbitraje, muy importante en la República Argentina. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Bien? ¿Qué tal, Augusto? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, lo que nos motiva a hablar hoy con Pablo es justamente conversar sobre un reciente fallo de la Corte Suprema que está dando mucho que hablar en las redes y en los medios, con bastantes opiniones en contra por lo que vengo escuchando y leyendo, que es el fallo Levina. Parece ser que para los abogados que litigan en el fuero civil, comercial, laboral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahora se le suma, ¿no es cierto?, un escalón más, ¿ok? Entonces, a ver, contanos un poquito, Pablo, danos un poquito de contexto de este fallo, ¿puede ser? Sí, sí, es un escalón más, pero no deja de ser el mismo escalón que tienen las provincias, ¿no? Llega el caso que tienen que llegar hasta el Superior Tribunal de cada provincia para luego poder acceder a la Corte Suprema por recurso extraordinario. Y este caso, en definitiva, esta sentencia del 27 de diciembre pasado llega justamente a instancia de la Corte como consecuencia de un caso que tramitaba en la Cámara Nacional de lo Civil de Capital Federal, en donde hubo una condena del un proceso meramente civil de rendición de cuentas, y el demandado condenado recurrió al Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires mediante un recurso que está previsto en el Estatuto de la Ciudad de Buenos Aires, en la Constitución, y en los artículos 27 y 28 de la ley local, la ley 402. A la vez que además recurrió extraordinariamente ante la Corte. Hizo los dos recursos. Ajá. Denegado el recurso extraordinario por la Cámara Civil, y denegado el recurso de la ley 402 también por la Cámara Civil, se fue en queja este señor tanto a la Corte Suprema como al Superior Tribunal de la Ciudad. Ok. Y en el Tribunal Superior de la Ciudad hizo lugar a la queja y le ordena, le exhorta a la Cámara Civil que le remita el expediente, lo cual fue claramente denegado por la Cámara Civil, desconocido. Y frente a esta situación, y sin desconocer la competencia de la Cámara Civil del Superior Tribunal de la Ciudad, eh, sostiene a partir de ahí que hay un conflicto de competencia en función de que mantiene la tesitura de que es el Tribunal Superior, para entender este recurso que había receptado, y eleva un incidente a la Corte Suprema, allá por el año 2021 fue eso, a los fines que se dirima el conflicto negativo, en realidad, perdón, positivo de competencia que había en este caso, en donde el Tribunal Superior de la Ciudad requería ser el Tribunal Superior de la causa. Y es por eso que la Corte falla ahora el 27 de diciembre, diciendo que sí, que efectivamente el Tribunal Superior de la causa es el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, tanto como lo son los diferentes tribunales superiores de la provincia. Le da estatus de Estado federal, provincial, a la ciudad de Buenos Aires, algo que ya venía sosteniendo en el pasado. ¿Y cuál es la razón por la cual la Corte Suprema se mete en este expediente sobre un tema de competencia? Sí, a ver, la razón es, en definitiva, la Corte resuelve entender en el caso en virtud de lo que dice el artículo 24, inciso 7 del decreto de 1285-58, que es la Organización de la Justicia Nacional, que en definitiva dice que todas las cuestiones de competencias y los conflictos en un juicio planteado ante jueces y tribunales del país que no tengan un superior jerárquico común deben ser dirimidos por la Corte Suprema de Justicia. Ok. Entonces lo que la Corte acá asume es que no habiendo un tribunal superior común entre el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires y la Cámara Claro. Nacional de Apelaciones en lo civil, es ella la que tiene que intrometerse, tomar cartas en el asunto y resolver no el conflicto de competencia, que como te decía antes, no estaba dado de alguna manera porque el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires le reconocía competencia en el caso de la Cámara Nacional Civil. Lo que se dio, algo bastante inusitado, fue que
requirió competencia para recibir, para revisar ese fallo en la Cámara Nacional Civil. Y la Cámara Nacional Civil dijo, no, el único organismo que puede revisar mis fallos, conforme la ley 4055, es la Corte Suprema. Y ahí es donde la Corte Suprema termina diciendo, no, debido a precedentes que yo tengo, vengo diciendo en el pasado, desde el año 2015 fundamentalmente, la ciudad de Buenos Aires tiene que tener sus propios organismos jurisdiccionales, tiene su autonomía jurisdiccional, hay un procedimiento de traspaso de la justicia nacional que no se viene dando, Ok, ahí hace una mención a una suerte de inmovilismo por parte de los poderes legislativos, fundamentalmente nacional, y toma cartas en el asunto y resuelve la cuestión. ok. Sé que hubo un voto en disidencia en la Corte. No sé si es el voto de Rosenkrantz, ¿puede ser? Sí, exacto, hay un voto en disidencia que se viene sosteniendo. Esto viene así, porque se ha dicho mucho acerca de la cierta sorpresa, y más se ha dicho desde el punto de vista mente político, ¿no? De la sorpresa de este fallo, de que justo Maqueda estaba yéndose al día siguiente de la corte, y algunas otras cosas que pueden llegar a ser eh, tenidas en cuenta de lo político, pues ciertamente el fracaso estaba en la corte del año 2021 y se falló en el año 2024, un día antes que Maqueda deje la corte. Pero la mayoría conformada por Lorenzetti, Rosati y Maqueda, en este caso, ya venía haciendo lugar a este criterio de la autonomía de la ciudad y su carácter de eh, ciudad-estado federal asimilable a una provincia, Claro. ¿no? Esto ya lo había dicho en el 2015 la Corte, cuando concluyó que a los efectos de dirimir cuestiones de competencia no correspondía equiparar a los tribunales federales con los nacionales, que los tribunales nacionales eran una suerte de tribunales transitorios en lo nacional y que debían ser en definitiva tribunales locales. Lo volvió a decir en la causa Nisman, lo dijo de vuelta también en una causa José Mármol del año 2018, cuando ahí abandonó el criterio justamente de que las cuestiones de competencia entre los tribunales nacionales ordinarios y los tribunales federales debían ser dirimidos por la Cámara que había prevenido, y dijo, no, yo soy quien debe dirimir estas cuestiones de competencia porque estos dos tribunales no tienen un tribunal superior común y soy yo entonces quien dirime esas cuestiones. Lo vuelvo a decir en una causa gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la provincia de Córdoba, en donde incluso cambia una jurisprudencia anterior de que era de la gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Tierra del Fuego, en donde termina diciendo que la provincia tenía, la ciudad tenía una suerte de estatus provincial y se Ok. erige como tribunal originario de la causa, y así sucesivamente en el 2018 y 2019 con una causa Bazán en donde le da al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad la facultad de dirimir los conflictos de competencia entre Ujú. un tribunal local de la ciudad y un tribunal nacional. Algo muy parecido a esto. O sea, se venía a venir esta situación por parte de lo que Marqueda, Rosati y Lorenzetti sostenían. Ok. Lo que dice Rosenkrantz en su postura minoritaria es que no puede, y que es acorde a lo que decía Hayton cuando era miembro del tribunal, era la postura minoritaria en este caso, y lo siguen sosteniendo Rosenkrantz, es que no puede la Corte modificar lo que está legislado, o sea, no puede Claro. ser poder legislativo en este caso, Ok. y que entonces no puede modificar lo que está instituido en el artículo 6 de la ley 4055, que específicamente dice que el Tribunal Superior de las Causas, en los casos en donde está implicada la justicia federal y equipara la nacional a la federal, son las cámaras federales de apelación. Entonces dice, acá no podemos nosotros definir que un tribunal local provisoriamente se erija como tribunal nacional a los fines de entender en causas nacionales de la capital federal. Ahora, No le podemos dar esa localía provisoria o esa nacionalidad o ese carácter nacional provisorio al Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires. ahora, más allá de que uno pueda o no estar de acuerdo con Rosenkrantz, y mirando un poco hacia el futuro, es ustedes que están en la trinchera, que están litigando.
Esto genera como un nivel de incertidumbre fenomenal, porque yo ya tengo fallo de Cámara, ¿y a quién apelo? ¿Voy al Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o voy a la Corte Suprema? A ver, en la medida que los precedentes de la Corte deben ser seguidos, porque en definitiva esto lo va a seguir resolviendo la Corte, claramente, la Corte ha dicho y establecido como doctrina judicial en este caso que todas aquellas causas análogas, o sea, en donde haya un conflicto similar a este, más, ese día 27 de diciembre falló 17 casos similares, con lo mismo con este presidente Levinas, que todas las causas análogas en donde estuviese implicado este conflicto o cualquier sentencia posterior a este fallo de cámaras nacionales que tengan carácter definitivo deberá ser recurridas ante el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual ha fijado una doctrina judicial en ese sentido, en que es aplicable a cualquier sentencia definitiva de Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil, laboral, comercial o casación penal nacional, que debe recurrirse ante el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires Pero mediante los artículos 27 y 28 de la Ley 402. es- Ir a la Corte por recurso extraordinario, entiendo que la Corte lo va a denegar, lo va a declarar improcedente por no ser el Tribunal Superior de la causa en la Cámara Nacional de Apelaciones. ok, pero digo, si yo apelo, si yo, no, te voy a hacer otra pregunta, es, Sí. el fallo, la doctrina del fallo Levina, ¿es, es un mandato obligatorio para los tribunales inferiores? No, no existe el mandato obligatorio desde el punto de vista de fallos de la Corte para los tribunales inferiores y lo vemos muy seguido. Ahora bien, claramente el juez del recurso extraordinario es la Corte. Así que cualquier recurso extraordinario que sea admitido por una Cámara Nacional de Apelaciones, digámoslo porque hay una cuestión federal o porque hay arbitrariedad en la sentencia y lo reconoce la misma Cámara, muy seguramente sea desestimado por la Corte Suprema como consecuencia de no considerar a la Cámara Nacional de Apelaciones como Tribunal Superior de la causa. Por lo cual el consejo procesal en estos casos sería no recurran a la Corte o por lo menos hagan lo que hizo Levinas, vayan a los dos tribunales. No vayan solo a la Corte porque pueden estar perdiendo claramente el caso. Ok, interesante. Y entonces, ¿imaginás que esto para que se termine dirimiendo va a precisar una reforma, alguna reforma en la legislación? Claramente, la Corte lo está diciendo y se lo está exhortando al Poder Legislativo, está solicitando que se revise la Ley 4055, que se revise el Decreto 1285, que se revise el estatus de traspaso de los tribunales nacionales y se implemente de una vez por todas. Habló claramente de un inmovilismo inconstitucional, o sea, de una inconstitucionalidad por dejar de hacer. La Corte Ok, marca de manera muy concreta que la Constitución, la reforma constitucional del 94, fijó un plazo en el artículo transitorio 15 de esa reforma para que se traspasen las jurisdicciones nacionales a la jurisdicción local, y no se hizo, y la ley llamada Cafiero tampoco lo implementó de manera correcta. Entonces está llamando de alguna manera al Poder Legislativo Nacional a tomar cartas en el asunto y de una manera u otra resolver ese traspaso. bueno, los que deben estar preocupados deben ser los integrantes del Superior Tribunal, ¿no es cierto? Porque a partir de ahora es como que se, digamos, les creció, Tenemos les incrementó el trabajo de manera exponencial. exponencial, tenemos claramente por delante mm, muchos temas prácticos, desde lo más básico que es el sistema digital o informático del Poder Judicial Nacional es distinto al de la ciudad. Por lo cual vamos a tener expedientes que finalizan en la Justicia Nacional, que tramitan en el denominado Lex 100, que tienen que ir por mediante este recurso a ser migrados al expediente local del Superior Tribunal de la Justicia de la Ciudad, que es otro sistema, que no marida, no empalma con el sistema nacional. Lo cual ahí tenemos todo un tema a linkear entre los dos sistemas. Y luego, sí, ni hablar la cantidad de causas que van a ir y la estructura del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, que no creo esté preparada para recibir esa cantidad de causas.
Para cerrar, y sin querer llevarte a ningún costado político, ni mucho menos, pero ¿pensás que esto también tiene como por finalidad justamente descomprimir a la Corte Suprema de tantas causas? Diciendo, bueno, ahora todo lo que tramita en Capital Federal, primero que pase por el filtro del Superior Tribunal. No creo que haya tanto de eso porque quien le nutre de la mayor cantidad de causas a la Corte Suprema de Justicia no es el fuero nacional, Ajá. sino que fundamentalmente es el fuero federal y te diría que fundamentalmente es el de seguridad social. El mayor eh, la- sí, litigante ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el ANSES, con miles de causas que viven siendo recurridas de temas de jubilaciones. Lo cual te diría que si bien va claramente a descomprimir en una proporción los casos que tiene la Corte, no va a ser en la mayor proporción por este tema. Sí, claramente va a generar una instancia nueva en donde el Supremo Tribunal de la Ciudad va a dirimir muchos temas Bueno, y pero va a estos, evitar que lleguen a la Corte. estos reclamos de jubilados del ANSES no deberían a partir de ahora apelarse ante el Superior Tribunal de la Ciudad No, Autónoma de Buenos Aires. Ah, no, eso no va porque es directamente a la federal. Corte, porque es Claro, federal. porque eso es Ah, fuero federal. Exacto, la ok, seguridad social es federal, igual que el civil y comercial federal, y por bien, supuesto la justicia penal federal. Esos bien, van a seguir litigando de manera directa ante la Corte, siendo sus federales de apelaciones el Tribunal Superior de la Causa, ok. salvo en lo que es federal penal, que está el Tribunal de Casación. Acaba de quedar en evidencia de que no soy litigante, que no soy procesalista. Está muy bien. Bien. Pero bueno, Acaba pero son de, cuestiones acaba que hay de, que. acaba de quedar en evidencia y esta entrevista quedó como prueba irrefutable. Está muy bien. Pero bueno, yo creo que hay mucha tela por cortar, hay mucha bronca, hablando llanamente, entre el sindicato fundamentalmente y la magistratura, que son quienes más se resisten a este cambio de estatus, como ellos denominan. Y bueno, habrá que hacerle caso a la Corte. De alguna manera u otra es el último intérprete de nuestra Constitución Nacional y les guste o no les guste, nos guste o no nos guste lo que la Corte ha dicho, hay que hacerle caso. Hemos conversado con Pablo Pirovano, socio de la firma PASMA, para justamente conversar sobre este fallo precedente importantísimo, precedente Levina. Pablo, sé que te hemos interrumpido en tus merecidas vacaciones. Muchas gracias por tu tiempo y como siempre quedan las puertas abiertas para un próximo Legal Insight. Muchísimas gracias, Augusto, y estamos viéndonos. Tenga buen año.